el pilar 3 y el último pilar de lo que es el Patient Load Management es la optimización de la tolerancia a, a la anemia, ¿no? En realidad es cómo creamos o cómo hacemos un protocolo de decisión transfusional. Ya saben que el PBM viene desde la Organización Mundial de la Salud, hay muchas redes de apoyo, muchas sociedades, muchas entidades a nivel del mundo que se han empezado a preocupar del por qué estamos transfundiendo deliberadamente y del por qué los gobiernos y los hospitales están gastando tanto dinero en complicaciones cuando podríamos no tenerlas. Y los números, el doctor Solís nos lo ha mostrado, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesaria es eh, la gestión, la gestión de la transfusión? Es porque este es un procedimiento, uno de los procedimientos más sobreutilizados en la medicina actual, ¿no? Más del 50% de, de la transfusión es inapropiada y pues francamente evitable. Hay una inexplicable variabilidad transfuncional para un mismo proceso, es decir, un paciente entra a una cirugía, no sé, una nefrectomía, por ejemplo, y hay equipos quirúrgicos que lo hacen 0 transfusiones y hay equipos quirúrgicos que transfunden 10 unidades. Tenemos que salir de estas charlas con la idea de que la transfusión es un factor de incremento de estancia hospitalaria, sí o sí. Incrementa el riesgo de infecciones y las morbilidades. Y el riesgo de muerte también está incrementado cuando nosotros hacemos una relación con la transfusión. Y por supuesto, si hablamos lo que nos interesa también, el costo alto de la transfusión. Es 1.8 veces más alto y supone un 7.8 de más gasto para un solo paciente. Entonces, la transfusión de concentrado de Matías es uno de los tratamientos disponibles para tratar anemia grave, ¿no? Su única indicación, en realidad, es la mejora del aporte de oxígeno a los tejidos para evitar las complicaciones de la hipoxia, especialmente en los órganos diana, como son el corazón, el cerebro y el riñón. La mejora de aporte de oxígeno la voy a dejar entre comillas porque en realidad hasta ahora está muy en debate si es que los eritrocitos que están almacenados en condiciones no vitales son capaces de transportar oxígeno, ¿no? De que sí mejoran un número que nos alivia como médicos, por supuesto, lo podemos palpar en el laboratorio, pero la capacidad fisiológica de cumplir sus funciones está todavía en un limbo entre demostrarse si es verídico o no, pero lo vamos a dejar ahí. No obstante, existe una variabilidad bastante seria en la práctica transfusional, ¿no? En realidad la transfusión es bastante segura, ¿no? Se tiene como dato que los pacientes que han sido transfundidos actualmente tienen una peor evolución que los pacientes que no han sido expuestos a una transfusión. La razón principal es la que transfusión es un trasplante halogénico en estado líquido. Es como si nosotros le estuviéramos poniendo un órgano de otro paciente que contiene conservantes y que mantenemos cerca de 40 días refrigerados en una nevera, lo que cambia por completo la morfología y la funcionalidad de estos eritrocitos, ¿no? Entonces, si la indicación es la necesidad documentada de mejorar el aporte de oxígeno a un determinado paciente con hipoxia tisular, la transfusión de los eritrocitos conllevaría un aumento de riesgo de mortalidad sin solucionar el problema que realmente queremos hacer, que es mejorar la oferta de oxígeno. Existe una evidencia sólida de que la transfusión liberal en diferentes contextos no comporta ningún beneficio y en muchos casos empeora la evolución. Entonces, vamos a definir tolerancia, que es el término principal del tercer pilar. Según la RAE, es un término que también significa aceptación, aguante, convivencia, flexibilidad, un margen. Es la máxima diferencia que se admite entre el valor nominal y el valor real o efectivo de las características físicas y químicas de un material o de algún producto. En este caso, los glóbulos rojos. Implica el conocimiento razonable de los límites
del paciente con el mínimo riesgo, ¿no? Y es aquí donde ingresa la conciencia del operador, como nosotros le llamamos. Y volvemos a la base que nunca debimos haber perdido y que no debemos perder, que es la valoración clínica y real del paciente, no de los laboratorios, no de los números, no del monitor, sino volver a la clínica, a la semiología que ha sido la madre de la ciencia de la que hemos aprendido. Entonces, en el tercer pilar, el concepto fundamental es tener una estrategia transfuncional restrictiva. Se recomienda un umbral restrictivo de transfusión. Este número solo es una referencia, el 7 gramos por decilitro de hemoglobina, dependiendo obviamente de las condiciones geológicas en las que estemos, la altura, el nivel del mar. Este número de hemoglobina para los pacientes adultos hospitalizados que estén hemodinamicamente estables, incluidos los trípticos, para reducir la transfusión sanguínea. En el caso de cirugía ortopédica, oncológica o cardíaca, se recomienda un nivel inferior de 8 gramos por decilitro. Se recomienda transfundir para mantener la hemoglobina entre 7 y 9 en los pacientes críticos, politraumatizados y o quirúrgicos de grandes cirugías que no presenten alguna otra afectación cardiológica o del sistema nervioso central. Y para mantener una hemoglobina entre 8 y 10 en aquellos que sí presentan estas patologías. Esto tiene una evidencia y un nivel de recomendación alto. En pacientes jóvenes sin sangrado activo, no se debería transfundir, aún así la hemoglobina se encuentra en un rango mínimo de 6, pero esto depende mucho del contexto clínico del paciente, a excepción, claro, de que presenten inestabilidad hemodinámica. Entonces, ahí yo les dejo aquí algunos números, pero quiero que entiendan que el PBM no valora el laboratorio. No estamos hablando de una guía de transfusión. Estamos hablando de una estrategia de cómo hacer que esa transfusión, que esa exposición a la transfusión del paciente se reduzca al mínimo. Entonces, no vamos a evaluar números, sino pacientes, edades, tipos de cirugía, condiciones clínicas, hemodinamia. Entonces, en esta transfusión, estrategia transfuncional restrictiva, entra el concepto de una a una, que es lo que hablábamos desde el principio. Evaluar con cada paquete globular que utilizamos, a no ser que estemos frente a situaciones emergentes que por supuesto requieran transfusiones masivas. Ahí sí, no estamos diciendo que no vamos a transfundir, claro que sí. De hecho, estamos tratando de guardar esos paquetes globulares para esos pacientes que sí van a necesitar transfusiones masivas y no utilizarlos en pacientes innecesariamente. La transfusión de una sola unidad de concentrado de Matías, la mayoría de las veces puede ser suficiente para lograr aliviar los síntomas de la anemia, no así optimizar ese número en el laboratorio o para llevar al paciente a un rango seguro. Se recomienda transfundir el mínimo número de concentrado de Matías necesario para solucionar los síntomas de la anemia, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de uno en uno. Ahora, dentro de esa restricción transfusional que nosotros recomendamos o están recomendadas por la guías, existen determinantes de la transfusión y son estos cuatro. La concentración de la hemoglobina. El valor de hemoglobina mínimo aceptable sería aquel por debajo del cual el aporte de oxígeno no está cubriendo las demandas del paciente, ¿no? Pero desafortunadamente hay una variabilidad entre paciente y paciente individual y se dispone de muy poca evidencia para poder dar un número específico, ¿no? Es por eso que la valoración es netamente individual. Hay pacientes que con 5 de hemoglobina en la terapia están conscientes, están vigiles, están con buena perfusión tisular, están con una buena función cognitiva, como hay pacientes que con 9 de hemoglobina sí presentan datos de hipoxia, ¿no? Entonces,
Tal y como lo hemos venido comentando en todos los capítulos anteriores, recomienda optar por esos umbrales restrictivos de acuerdo a la edad, de acuerdo al procedimiento y de acuerdo a las comorbilidades del paciente. Una vez más, la valoración individual del contexto del paciente, que es el segundo determinante, es imprescindible. No debemos indicar una transfusión únicamente viendo el valor de la hemoglobina. Y es este concepto que quiero que se lleven a casa esta noche. No me determina 9 una decisión de transfusión, 9 de hemoglobina. Hay que tener en cuenta todo el escenario clínico del paciente, ¿no? Existen situaciones clínicas como descompensación cardíaca, afectación del sistema nervioso central, que pues estas obviamente presentan una peor tolerancia a la anemia, ¿no? Ante las cuales vamos a utilizar umbrales transfusionales discretamente elevados o diferentes al contexto de, por ejemplo, un paciente con insuficiencia renal que viene tolerando una hemoglobina baja por mucho tiempo. Y antes de tomar la decisión de transfundir, se debe tratar de optimizar primero la hemodinamia cardiovascular del paciente, ¿no? Ya que en ocasiones se puede mejorar la dinámica cardíaca y el aporte de oxígeno mediante maniobras que se pueden hacer en el perioperatorio, como incremento de la FiO2 de oxígeno, corrección de la volemia con alguna otra solución, alguna solución albuminoide o el uso de vasoactivos, en fin. El escenario preoperatorio es importante porque en este debemos incorporar esos programas de prehabilitación multimodal para mejorar esos números antes de ingresar a quirófano, ¿no? Y también repercute eso en la tolerancia a la anemia. El siguiente determinante es la sintomatología. Todo ser humano dispone de mecanismos compensatorios contra la anemia, ¿no? Todos esos mecanismos van a intentar mantener el aporte de oxígeno a los tejidos. Ya sabemos, vasoconstricción esplácnica, aumento del gasto cardíaco, taquimia. Entonces, cuando estos mecanismos son superados, ¿no? Son insuficientes, pues van a aparecer otros signos de alarma que van a estar relacionados con el desequilibrio. Y estos son la ortopnea, la hipotensión, la disnea, el síncope. Entonces, la aparición de esos síntomas son los que nos van a alertar sobre un desequilibrio hemodinámico importante que probablemente sí va a requerir la transfusión. Y el siguiente y el cuarto, que para mí creo que es el más importante, los marcadores de hipoperfusión. Los marcadores metabólicos más importantes que voy a mencionar más adelante dentro de la monitorización, como el lactato y el exceso de base, pues reflejan, nos van a dar un panorama sobre lo que es la perfusión tisular global y la oxigenación. Y a partir de ahí son parámetros que pueden ayudarnos junto con otros con monitorización a tener datos específicos de cómo está la perfusión de ese paciente. Y junto con otros parámetros que a veces son complejos de obtener, pero que sí están en las guías y se los tiene que mencionar, aunque no los tengamos, que vamos a hablar ahora, pues en pacientes críticos esa monitorización, especialmente en la terapia intensiva o en el perioperatorio complicado, tienen que estar eh, en nuestros algoritmos de manejo. Entonces, cuando estamos frente a un escenario de pérdida de sangre o de anemia inducida, que es un shock hemorrágico donde el flujo sanguíneo es ineficaz, hay afectación sistémica de la perfusión y la oxigenación, entonces hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda, ¿sí? El transporte de oxígeno está ineficaz. ¿Por qué? Porque no hay eritrocitos que puedan transfundirlo, que puedan transportarlo, perdón, y por lo tanto el aporte es inadecuado. Entonces, nosotros tenemos en la fisiología, en la fisiopatología, mecanismos compensadores de la hemorragia, como les hablaban hace un momento. La estimulación del eje hipotalámico hace liberar vasoactivos importantes, los cuales repercuten en el tono vascular, en la contractibilidad del corazón. Estos determinan un incremento del gasto cardíaco y pues aumentan el flujo sanguíneo y el movimiento de líquidos de inteligente, podríamos decir, intersticial vascular con la vasoconstricción de algunos órganos que no son vitales para mejorar la volemia y eso también va a contribuir al aumento del flujo sanguíneo. ¿Cómo mejora la oxigenación en los mecanismos compensadores? Cuando se cae la hemoglobina, cuando se cae el transporte y cuando se cae la oferta, pues
el corazón incrementa su flujo, su gasto cardíaco, hay una vasoconstricción, disminuye la viscosidad, aumenta el retorno venoso, disminuye la poscarga y entonces esa descriación de la curva de la hemoglobina a la derecha nos da todo ese fenómeno de la oxigenación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros evaluamos este cuadro que lo hemos visto la saturación de la hemoglobina, que lo hemos visto en, en en épocas tempranas de nuestra formación académica? La desviación a la izquierda muestra mayor afinidad por el oxígeno y nos va a dar alcalosis, hipocapnia, hipotermia, ¿no? Y la desviación a la derecha, con una menos afinidad por el oxígeno, acidosis, hipercapnia y todo lo que se involucra con la hipoxia. Entonces, cuando hay una alteración de la perfusión, porque al final el objetivo principal del gasto cardíaco es la perfusión, el aporte adecuado de oxígeno a los tejidos, el objetivo es mantener una microcirculación saludable, mantener esa densidad capilar funcional adecuada. Y esta microcirculación está muy relacionada con la supervivencia, ¿no? Eh, a mayor salud de la microcirculación, a mayor eficacia de la microcirculación, la supervivencia va a ser más alta. Entonces, este dato es importante a la hora también de nosotros decidir sobre el factor clínico de la perfusión, decidir de una transfusión, cómo podemos optimizar la volemia, cómo podemos mejorar la bomba cardíaca por medio de medicamentos que nos ayuden, tanto vasoconstrictores como inotrópicos, ¿no? Entonces, preoperatoriamente como servicios, como instituciones, como servicio de cirugía, servicio de anestesiología, es importante establecer un trigger transfusional, ¿no? Entonces, el trigger es el punto en el que de una forma razonable y razonada se va a realizar la transfusión. Determinar ese nivel seguro. Hablábamos en la primera charla de que se debe de establecer protocolos por especialidad, por servicio y también que la personalidad coherente de los miembros del servicio transfusional vaya relacionado con esto, con el trigger transfusional. Pero claramente todos tenemos que estar de acuerdo, ¿no? En estos niveles seguros de hemoglobina que pues pueden ir desde 7 hasta 9, como lo hemos visto, ¿no? Pero está claramente demostrado también que la anemia incrementa la mortalidad, ¿no? Eso ya nos ha quedado claro con las pláticas anteriores. ¿Cuál es el objetivo de establecer un trigger transfusional? Es el reducir los eventos adversos relacionados con las transfusiones. Es individual totalmente, porque ya hemos hablado de que cada paciente es diferente, y tiene que ir relacionado con las pérdidas esperadas, con la patología basal y con las probables complicaciones que pueden depender de la cirugía. Incluso está aquí abarcada y tomada en cuenta la habilidad del cirujano, la presencia de residentes que están en curva de aprendizaje. Muchas de esas cosas tienen que ir valoradas dentro de este trigger transfusional y esa capacidad de respuesta y reserva funcional individual de cada paciente que hace pues que tolere o no una pérdida sanguínea importante y en qué momento nosotros intervenir con una transfusión. Estos son los límites tolerables de hemoglobina. Como les digo una vez más, no hay un límite definido, no es universal, es totalmente individual, pero estos son los datos de que nos dan las guías de acuerdo a los valores de hemoglobina. Fíjense que en jóvenes que incluso están en una situación controlada, no están en un área crítica, el trigger de hemoglobina de 6 gramos por decilitro es un margen bien seguro, pero tenemos que estar muy relacionados con la individualidad. Entonces, ¿cómo valoramos, cómo monitorizamos a ese paciente? Los parámetros hemodinámicos a veces no son adecuados en la valoración del estado del paciente. Entonces tenemos que irnos por medidas que realmente importan.
Una de ellas, el lactato. Estamos a veces muy poco familiarizados con hacer valoraciones invasivas eh, habituales, pero en el área de la terapia intensiva y en el territorio de perioperatorio complejo, sí tenemos que tener estos mejores indicadores de reanimación, ¿no? La necesidad de sangre, de derivados sanguíneos, el riesgo de incremento de la mortalidad y la muerte, tienen mucha relación con los indicadores hemodinámicos de nuestras gasometrías. Pacientes normotensos que no están taquicárdicos y no están oligúricos, a veces presentan signos de perfusión inadecuada cuando nos basamos solamente en lactatos o cuando no los basamos en lactatos. Entonces, ¿cómo podemos optimizar? ¿Cómo disminuimos la demanda de oxígeno? Por ejemplo, la hipotermia es un factor súper importante de consumo de oxígeno. Cuando el paciente presenta escalofríos, presenta vasoconstricción periférica y empieza a bajar la temperatura, empieza a consumir mucho más oxígeno. Entonces, la normotermia es sumamente importante, tanto en el escenario quirúrgico como en el escenario de la terapia intensiva. Mantenerlo bajo un estado de anestesia adecuada. Cualquier RACH elevado, esas peleas con los tubos en la terapia intensiva provocan mayor consumo de oxígeno. Las infecciones en el posoperatorio, en entornos complejos, también incrementan el consumo de oxígeno. Entonces, ¿cómo mejoramos ese transporte de oxígeno? Como ya lo hemos hablado, optimizando los determinantes del gasto cardíaco, manteniendo al paciente en normovolemia, en una ventilación hiperóxica con apoyo de vasopresores e inotrópicos. Entonces, ¿cuándo es necesaria la transfusión? Cuando ese trigger de hemoglobina que nos hemos establecido ha sido superado, cuando el trigger fisiológico también ha sido superado. Es decir, evaluamos la clínica, evaluamos los marcadores hemodinámicos, evaluamos el entorno perioperatorio, evaluamos el lactato y sumados esos 4 o 5 factores, definimos si la transfusión realmente es necesaria. Y este es el algoritmo que nos da la guía oficial de ayuda de decisión transfusional en un paciente hospitalizado estable. Incluye un paciente que puede ser politraumatizado o que ha sido sometido a una cirugía grande con una hemoglobina de 7 a 9. Primero que hacemos, la optimización hemodinámica respiratoria, valorar e introducir tratamiento farmacológico de la anemia. Si ese paciente presenta una patología cardiovascular grave o descompensada, presenta afectación del sistema nervioso central o signos o síntomas de anemia, si no los presenta, pues vamos a irnos a esperar una nueva valoración antes de decidir una transfusión. Si el paciente presenta esta afectación que nos demuestra hipoxia, inestabilidad hemodinámica, pues vamos a la transfusión y revalorar. Obviamente, la decisión es transfundir un paquete de hemoglobina, ¿no? Un paquete, perdón, de hematíes. Es importante hacerlo de uno en uno. Cuando la decisión clínica, especialmente en la terapia intensiva, ¿no? Siempre dicen 2 son mejor que 1. Entonces pidamos 2. Se transfunde una y el paciente, por ese problema de la devolución del paquete, que si lo encuentran en la basura, que si no lo pongamos, no, pues pónganselo. O cuando hay un escenario probable de sangrado, una cadera de un paciente senil que toma anticoagulantes, entonces el servicio de anestesiología tiene por costumbre pedirle paquetes globulares y pues ya están en quirófano. Y ya están ahí y el personal de enfermería no quiere hacerse responsable de los paquetes y el anestesiólogo tampoco y al final, pues, ¿dónde terminan? Dentro del paciente, sin haber hecho toda esta evaluación de una decisión transfusional inteligente. Entonces, las prácticas del no hacer, do not do, ¿qué no hacemos? Para terminar, no transfundimos valorando únicamente la cifra de hemoglobina.
No transfundimos con una hemoglobina mayor a 8 a pacientes que no tengan ningún signo de clínica de anemia o de enfermedad cardiovascular grave. Evitamos la transfusión en paciente joven y sano con una hemoglobina de 6, excepto si presenta inestabilidad hemodinámica. No transfundimos con hemoglobina de 8 a pacientes de cuidados intensivos que estén hemodinámicamente estables, que no tengan un sangrado activo y que no sean neurocríticos. No transfundimos más de un concentrado de Matías sin revalorar antes al paciente, excepto en aquel con anemia severa o sangrado activo. ¿Y a qué nos referimos con revalorar al paciente? No necesariamente las guías no hablan de pedir un laboratorio de control, de verificar la hemoglobina. No vamos a ir a mejorar el número que queremos ver y que psicológicamente nos va a dar tranquilidad. Vamos a revalorar a ese paciente. ¿Mejoró su frecuencia cardíaca? ¿Mejoraron los marcadores hemodinámicos invasivos? Mejoró la clínica de la perfusión, la piel marmórea, el llenado capilar, todas esas cosas que nos marcan la salud vital de la microcirculación en semiología clínica son más importantes que ver la hemoglobina de control que nos va a dar la tranquilidad, ¿no? Psicológicamente. Programa Nacional de Telesalud